me restaure. Yo quiero que Dios me transforme. Yo quiero que Dios me haga nuevo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Provocando la presencia del Señor con nuestra adoración. Así que esa es la visión de trabajo este año: alcanzar vidas para Cristo. Pero luego de casi predicar, voy a predicar. Le pido que usted me acompañe en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vaya conmigo al libro de los Hechos. Un versículo que yo creo que he predicado tantas veces. Y siempre que el Espíritu de Dios me lleva al capítulo 1 de los Hechos, aprendo algo nuevo cada día. Libro de los Hechos, capítulo 1, específicamente el versículo 8. Y usted me va a disculpar si la versión que yo leo no se parece a la versión que usted tiene. Gloria al Señor, porque quiero usar la versión palabra de Dios para todos. Es la misma palabra, pero con un lenguaje un poco más actualizado a nuestro tiempo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por la iglesia aquí reunida en esta hermosa mañana, Dios. Padre, luego de este tiempo de adoración hermoso, extraordinario, Jehová, nos vamos a sentar a la mesa a compartir tu palabra, Dios. Tu palabra es vida. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es ese mapa que nos dirige al encuentro contigo, Señor. Yo te pido que hoy tengamos una nueva experiencia con tu palabra. La gloria de estas 2 semanas estuvo extraordinaria. La gloria del viernes allí donde estuvimos ministrando fue bonita. Lo que vivimos ayer en la mañana en el retiro fue hermoso. Pero hoy necesitamos más de ti, Señor. Y yo te pido que conforme a la necesidad del corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí reunidos, seas tú ministrando conforme a tu palabra, Señor. Sana toda herida, sana todo dolor, sana todo quebranto, Dios amado. Restaura a través de tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Yo te pido todas estas cosas en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice la palabra del Señor: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. La Reina Valera dice: y hasta los confines de la tierra. Voy a leer este versículo otra vez. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre quién, diga: sobre mí. Diga: yo recibiré poder. Dígalo con fe: yo recibiré poder. Y seremos testigos del poder de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya. Puedes tomar asiento, amada y hermosa iglesia del Señor. Y quiero predicarles bajo el tema movimiento. Movimiento. Y cuando hablamos de movimiento, es ese esfuerzo corporal que hacemos para caminar, para mover las articulaciones, aún para mirar, aún para respirar. Usted necesita hacer un movimiento, porque si usted detiene sus pulmones y no los mueve, usted comienza a perder oxígeno. Y llega el momento que si el oxígeno no llega a su cerebro, comienza a haber una muerte cerebral. Así que el movimiento es indispensable para la anatomía del ser humano.
Dios diseñó al hombre, a la mujer, y los destinó al movimiento. Cuando digo que los destinó al movimiento, es que no iban a poder vivir sin moverse. Mire qué interesante la creación de Dios. Dios crea al hombre del polvo, y no es hasta que hay movimiento en aquel muñeco de barro de Adán. Hasta que allí en Adán no hubo movimiento, allí no hubo vida. Así que el movimiento está atado a la vida. Iglesia linda del Señor y amigo que me estás viendo, donde no hay movimiento, no hay vida. Donde no hay movimiento, hay muerte. Donde no hay movimiento, hay estancamiento. Donde las aguas no se mueven, comienzan a salir cosas extrañas. Y Dios creó al hombre para estar en movimiento. Tal es así que cuando el ser humano comienza a entrar en una edad longeva, y se llama el estado de estar encamado, por la ausencia de movimiento comienzan a salir úlceras en el cuerpo. Y por eso usted ve que los que bregan con estos pacientes tienen que estar moviéndolos. Ellos no se pueden mover, pero hay alguien que los tiene que mover. Ellos quisieran moverse, no pueden, pero necesitan de alguien que los mueva, porque si no las úlceras comienzan a decir que ese cuerpo está perdiendo vida. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Usted y yo somos el cuerpo de la iglesia que representamos el reino de Dios y su justicia. Y de igual manera, como iglesia, necesitamos estar en movimiento. Y usted dice, ¿se volvió loco el pastor? ¿Cómo que somos un cuerpo? Sí. Primera de Corintios capítulo 12, versos 26 al 27, y sigo usando la traducción Palabra de Dios para Todos. Nos enseña las Sagradas Escrituras y nos dice: si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honra, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Cada uno de ustedes son importantes dentro del cuerpo de la iglesia. Y el apóstol Pablo continúa escribiendo los versos 28 mucho más abajo y dice: a unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, pastores, maestros, porque al igual que el cuerpo tiene muchas partes y estas partes no se parecen. Su nariz no se parece a su hermoso dedo chiquito del pie. Su oreja no se parece a su dedo gordito del pie, pero es parte del cuerpo. La oreja, aunque no se parece al dedo gordito, tiene una función, y es la función de escuchar. Pero el dedo gordito tiene la función de crear estabilidad. Y cada uno de ellos necesita movimiento. Es por eso que por cada parte de su cuerpo y de mi cuerpo hay algo que se llama el torrente sanguíneo. Usted no lo está viendo, pero por todo su cuerpo está viendo un movimiento de sangre, un movimiento de vida. La sangre representa la vida, es decir que por cada parte de su cuerpo, por allí está circulando vida. Y el día que esa sangre deja de circular en una área específica, esa área se muere. Así que usted y yo, como
cuerpo de Cristo, vamos a entender en esta hermosa mañana que también Dios diseñó la anatomía espiritual de la iglesia para estar en movimiento. Cuando un cuerpo se detiene y no hace ejercicios, comienza a perder masa muscular. Luego su sistema cardiopulmonar comienza a perder resistencia. Pero en la manera que más prolongadamente usted se mueve, mejora su sistema respiratorio. Mientras más usted se mueve y hace ejercicio, mejora su sistema cardiológico, si está bien dicho eso. Mientras más usted se mueve, sus músculos comienzan a coger fuerza. Mientras más usted se mueve, usted comienza a recibir resistencia. Asimismo es la iglesia. Mientras más nos movemos, más poder recibimos. Mientras más nos movemos, más resistencia a las pruebas recibimos. Mientras más nos movemos, más experiencia tenemos para enfrentar la vida. Así que, iglesia, ¿qué sucede cuando nos detenemos? Cuando nos detenemos, nos encerramos y se nos olvida la misión que Dios nos dio. Jesús dijo en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. La Reina Valera dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Movimiento. Cuando la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos capítulo 1 que leímos, Jesús había muerto, lo habían enterrado, había resucitado, pero los apóstoles estaban un poco asustados porque no sabían lo que iba a pasar. Están todos allí reunidos, estancados, estaban dando culto, pero estaban allí detenidos. Estaban dando culto, pero solo se estaban hablando a ellos mismos. Estaban dando culto, pero no estaba trascendiendo aquel mensaje. Y Jesús se le aparece a sus discípulos en este capítulo 1 versículo 8, luego de haber resucitado en su cuerpo glorificado, y le dice a los apóstoles y a los que estaban reunidos: ya va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando ese Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a ser mis testigos por todo el mundo. Y mira qué interesante, los discípulos pensaban que cuando aquel Espíritu Santo viniera sobre ellos, los emperadores le iban a tener miedo. Los gobernantes no los iban a perseguir. Los incrédulos no los iban a atacar. Todo lo contrario. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino, dice que lo primero que pasó fue que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y aquí tengo que detenerme y explicarlo. Una cosa son las lenguas espirituales y otras son las lenguas que hablaron ese día. Ese día en Pentecostés, la iglesia primitiva, los que estaban allí reunidos, comenzaron a hablar en lenguas de otras tierras allí cercanas. Para usar un ejemplo simple, si había una tierra cerca que hablaran mandarín, allí uno salió hablando mandarín. Si había uno que cerca allí que hablaba árabe, empezaron a hablar árabe. De tal manera que los que estaban allí siendo testigos de aquello decían: ¿quiénes son estos que están hablando en mi lengua? Y mire qué interesante. Cuando la Biblia nos enseña la historia de la Torre de Babel, allí sucede algo similar. De hecho, los historiadores dicen que allí fue que se repartieron todos los dialectos que existen. La tierra se reúne y dicen: vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo.
se pusieron de acuerdo de tal manera que estaban casi lográndolo. Y cuando casi lo estaban logrando, Dios dice que confundió sus lenguas. Es decir, todo el mundo comenzó a hablar una lengua diferente. Nadie sabía ni lo que se estaba diciendo allí. Y aquello provocó que aquella gente se dispersara. En el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y la gente dice: ¿qué está pasando con estos? Estos están borrachos. Y uno dice: no estamos borrachos, porque todavía no es esa hora. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto provoca que la iglesia sea dispersada, porque se desató una persecución que nunca ni los apóstoles, ni los discípulos, ni mucho menos la iglesia naciente primitiva había vivido. Y esto provoca que comience la iglesia a ser dispersada, que la iglesia comience a alcanzar nuevos lugares. Es ahí, iglesia, donde vemos que Dios no te diseñó a ti. Y quiero que recibas esta palabra en el nombre de Jesús. Dios no te diseñó a ti para que te quedes en el mismo estado. Dios no te creó a ti para que sigas sufriendo. Dios no te creó a ti para que sigas pensando que no lo puedes lograr. Dios no te creó a ti, iglesia, para seguir en la misma estatura. Aún en el desarrollo del ser humano vemos movimiento. Y entre los 10 y los 15 años, sin usted darse cuenta, usted se estira más que nunca cuando se levanta. Movimiento. Y sin darse cuenta, usted centímetro a centímetro comienza a crecer. Y los que somos papás decimos: y a rayo, ¿y qué pasó con este? Porque Dios diseñó al ser humano para tener crecimiento. ¿Qué te quiero decir en esta hora, iglesia linda? Que para ver crecimiento en tu vida y en mi vida, para ver crecimiento en tu relación con Dios, para ver crecimiento en tu relación matrimonial, en tu relación de familia, tiene que haber un movimiento. El salmista dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras me detuve, aquello que me angustiaba me estaba comiendo por dentro. Pero cuando me levanté, gloria al Señor. Hay una mujer en la Biblia que a mí me encanta, porque la tierra estaba asustada, había una guerra, y aquella mujer dice: cuando yo, Débora, me levanté. Movimiento. Cuando la mujer del flujo de sangre estaba botando sangre a todo lo que da, sin alternativa, dijo: yo no me puedo quedar aquí sangrando, yo tengo que entrar en movimiento. Y dice: yo voy a ir a tocar al maestro. Cuando la hija de Jairo se estaba muriendo, Jairo dijo: yo tengo que emplear movimiento, y se movió a ir a donde estaba el maestro. Movimiento. El movimiento trae vida. Y Dios te diseñó para estar en movimiento, para que vayas de poder en poder y de gloria en gloria. Yo sé que hay pruebas que duran mucho tiempo. Yo sé que hay pruebas que a veces duran años. Pero mientras esa prueba está ahí, tú tienes que estar en movimiento. Todos aquí saben el episodio que yo enfrenté cuando la pandemia arrancó. Mis emociones se trastocaron. Mi hermana hermosa y linda Martita se nos fue con el Señor de una manera repentina. Muchas cosas a la misma vez. Y emocionalmente todo mi sistema nervioso se descontroló.
Y mientras más yo me metía en el cuarto, más terrible era aquella prueba. Pero cuando yo dije, espérate, ahora es que tienes que aplicar todo lo que has predicado. Porque cualquiera predica, pero no todo el mundo aplica lo que predica. Es fácil pararse aquí y decirte, hermano, no te preocupes que esa depresión Dios la va a quitar. Pero cuando te llega a ti, ahí es que tú sabes lo que es una depresión. Ahí es que tú sabes lo que es un ataque de pánico. Porque tú ves a la gente en el ataque de pánico y tú lo abrazas. Ay, tranquilo, no te preocupes. Y uno por dentro, si supiera que yo no quiero estar así. Pues en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, Julio, adórame, adórame. Movimiento. Para usted adorar a Dios, usted tiene que hacer movimiento. Tiene que coger aire, respirar profundo y decir, Dios, tuya es la gloria. Dios, en medio de mi quebranto, yo sé que tú eres poderoso y reconozco que tú eres Dios. Y en medio de aquella aflicción, me iba al cuarto a llorar para que los nenes no me vieran, para que Denis no me viera. Pero entre lágrimas me ponía a cantar. Y poco a poco algo comenzó a suceder. Yo no te estoy diciendo que tú te vas a parar ahora y vas a levantar tus manos y el problema se fue. No, yo no vine a engañar a nadie aquí. Pero sí yo te puedo garantizar que si desde aquí tú sales hoy diciendo, hoy Dios, yo comienzo una vida de movimiento espiritual. En mi casa yo voy a estar adorándote. En mi casa la atmósfera va a cambiar porque allí yo voy a estar orando. En mi casa allí yo voy a hacer un altar de adoración a tu nombre. Te garantizo que algo va a pasar. Movimiento. El movimiento nos ayuda a cumplir la misión. Dios no diseñó la iglesia para que estuviéramos aquí reunidos todos los días. Dios diseñó la iglesia para que fuéramos a buscar armas para Cristo. Y usted dice, bueno, pastor, es que no tenemos los recursos. Ahí es que está lo poderoso de Dios. Dios trabaja diferente a la lógica humana. La lógica humana te dice que para dar un buen culto tienes que tener las mejores bocinas, el mejor equipo, una tarima tremenda. Pero en lo espiritual, tú dices, con esta bocinita yo voy a darle culto al Señor. No es la más fuerte, no es la mejor que se oye, pero yo le voy a dar culto al Señor. Y cuando tú te mueves, Dios hace algo sobrenatural. El primer martes dimos el culto con la bocina más pequeña que tenemos aquí. Y yo dije, bueno, esto lo van a escuchar los hermanos que están aquí cerca. Y de momento mi cuñada Danicia me dice, mira, una paciente de mi oficina me dijo que estaba escuchando el culto. La señora creo que vive para mi lado izquierdo y la bocinita estaba dando para el lado derecho. Pero nosotros decidimos movernos. Cuando la iglesia se mueve, Dios hace proeza. Cuando tú caminas, Dios hace milagros. Cuando tú decides creer, Dios te sorprende. Y seguimos la avanzada. Cuando Josué va a cruzar aquel río, lago, como usted le quiera llamar. Mire qué dato interesante. Cuando Moisés, antes de Josué, va a cruzar el mar, Dios le dice, Moisés, extiende tu vara. Movimiento. Dios pudo abrir las aguas. No, Dios le dijo, Moisés, extiende tu vara, porque hay algo que te va a tocar a ti. Dios lo puede hacer todo, pero hay una parte que te va a tocar a ti. Y Moisés extendió su vara y aquel mar se dividió. Pero cuando Josué va a cruzar, están en el Jordán
Y ya dice que las aguas les empezaban a subir y no pasaba nada. Y Dios le dice: caminen. Dile a los sacerdotes que se metan primero. Y no fue hasta que comenzaron a entrar en las aguas, movimiento, que aquellas aguas se dividieron. Hay momentos donde Dios va a hacer milagros sorprendentes en tu vida y en mi vida sin tú y yo hacer nada. Pero en la mayoría de los casos Dios va a estar esperando que en tu vida haya movimiento. Señor, yo quiero un buen trabajo. Para tener un buen trabajo tiene que haber movimiento. Tú no vas a llegar al trabajo y vas a decir: yo soy de la iglesia de Sabana del pastor Julio Narváez. Y el jefe te va a decir: ah, tremendo, vente que te voy a hacer gerente hoy. Oh, no, I'm sorry. No. Te tiene que llegar allí. Y llegar temprano. Y no faltar. Y cumplir con su responsabilidad. Y cuando usted cumple con eso, la gracia de Dios cae sobre usted. Ah, pastor, tú estás diciendo eso al aire. No, te lo voy a demostrar. ¿Por qué José llegó a ser príncipe en Egipto? Porque José llegó como esclavo y como esclavo demostró que era superior a todos los que estaban allí. Aun cuando lo metieron preso, no dejó de moverse ni de creer en Dios. Cuando tú te mueves, la gracia de Dios te alcanza. ¿O usted cree que donde yo trabajo hoy llegué desde el primer día? Déjeme testificarle de mí porque no puedo hablar de usted. Cuando yo entré en el gobierno a trabajar, entré como conserje limpiando los bañitos, las oficinas. El primer día de trabajo comencé en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Y me pusieron en las manos un rollo de bolsa, como de 500 bolsas, de esas negras. Un chaca. ¿Qué es eso, pastor? Un chaca. Era una varita con una puya así. Y me dijeron: vete por toda la orilla de la verja, cogiendo los papelitos, los vasos y echándolos, que el otro viene detrás recogiendo la bolsa. Y yo empecé desde el terminal, bla. A la hora de almuerzo, yo iba pegadito de la verja ya por Bebo, en dirección a Carolina. Llegó todo el mundo a ponchar y yo no había virado. Y el jefe dijo: este está botado, ya se me escapó el primer día. Y un supervisor dice por radio: Ramos, tú tienes un empleado en la Valdoriotti. Y Ramos se montó en la guagua y empezó a ver la bolsa de basura. Y dijo: ay, aquí nadie ha recogido tanta bolsa de basura en la historia. Y casi yo estaba llegando a la base Muñiz cuando me encontró. Me dijo: muchacho, móntate ahí. Me llevó a su oficina y me dijo: te felicito, tú no vas a trabajar con ese chaca más. Me dijo: tú vas a limpiar la oficina del gerente del aeropuerto. Y empecé a limpiar la oficina del gerente del aeropuerto. Y cada vez que yo llegaba allí, yo llegaba cantando, adorando. Ya las secretarias me conocían. Y yo pasaba el pañito adorando a Dios, glorificando a Dios. Y de momento el gerente me llama a su oficina y me dice: ya tú no vas a limpiar más escritorio. No porque limpiar escritorio sea menos, porque yo lo hacía con mucha honra. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tienes movimiento, la gracia de Dios viene sobre ti. Y hoy por hoy ya usted sabe el resto de la historia. Pero si usted se sienta, me perdona Alondra si no llego al tiro. Cuando usted se sienta y usted se echa a morir, le va a pasar como al profeta. El profeta Elías, luego de tener una victoria terrible, escucha una amenaza de una mujer llamada Jezabel que lo quería matar. Y se metió en la cueva a morir. Y dijo: para que me mate esa mujer, mejor me muero yo aquí de hambre. ¿Y sabe lo que pasó?
toda la experiencia que tenía con Dios. Imagínese un hombre que clamaba y decía que el sol se detenga y el sol se detenía. Imagínese un hombre que dijera aquí no va a llover y no llovía. Qué tronco de experiencia con Dios. Un hombre que le dice a los profetas de Baal: adoren ustedes primero, si su Dios responde yo le voy a servir. Pero no solo eso, después de que Baal no responde, hace un altar, pone leña, pone piedra y le echa agua para que la leña no se prenda. Y cuando clama la leña se prende. Qué tronco de conexión con Dios. Pero cuando llegó la amenaza se detuvo. Y al detenerse, ahora estaba viendo vientos. Y Dios le decía: yo no estoy en ese viento. Estaba experimentando terremotos. Y Dios le dijo: yo no estoy en el terremoto. ¿Sabe lo que le pasó por detenerse? Perdió su conexión con Dios. Cuando tú y yo nos detenemos, perdemos conexión con Dios. Y todo lo que se mueve pensamos que es Dios. Y después andamos turbados por ahí. No, que Dios me habló. No, que Dios me dijo. Y Dios no ha hablado nada. Yo creo aquí los que más tiempo llevan desde que yo llegué: Cabán, Ilsa, Jessica, Héctor, Norma. ¿Se me puede escapar alguno? Yo creo que en los 6 años que nos conocemos yo no le he dicho así te ha dicho el Señor. A eso yo le tengo terror. Hay gente que anda por ahí mandando palabras de Dios que Dios no ha abierto su boca para nada. Y el profeta se detuvo y comenzó a ver muerte sobre él. Pero de momento vino un silbido apacible del Espíritu Santo que le dijo: papá, en mis palabras para que usted me entienda, levántate, todavía tú no has terminado. Y si él no se levanta, se muere allí. Dios le dio la palabra, Dios le habló, pero él tuvo que pararse. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta hermosa tarde, ya casi culminando? Para ver la gloria de Dios en nuestra vida, tiene que haber movimiento. Ayúdame a ministrarle al que está a tu lado y dile: para ver lo que Dios te prometió, tiene que haber movimiento. Tiene que haber un cambio de conducta, de forma de pensar, de forma de ver las cosas. No puedes quedarte sentado en el mismo lugar diciendo: yo me voy a quedar aquí porque Jehová Jireh me va a proveer. No, te vas a morir de hambre. ¿Me dejan contarle un chiste? Yo trabajaba en Sears y había un compañero de trabajo y yo le decía: vente, vamos para la cafetería. Y el primer día yo le pagué la empanadilla. Entonces el tipo pedía la empanadilla, el refresco y el café. Entonces yo me tenía que comer el café y el pastel, y yo lo más barato porque los chavos no me daban. Y el próximo día lo invitaba otra vez: vente, vamos para allá. Y un día yo dije: espérate, este me está cogiendo de bobo a mí. Y no lo invité. Oye, y el tipo sabía que en el principio del movimiento hay bendición. Yo no lo invité y se me montó y me dijo: espérame. Y ya yo estaba, usted sabe, a punto de decirle algo. Y ese día yo no le dije: ¿qué tú quieres? Yo pedí lo mío. Y el tipo con aquella cara de repollo, porque yo creo que la lechuga es de mucha calidad, de repollo, se paró así, mire. Yo dentro de mi Dios le voy a pagar. No, no le voy a pagar nada. Y en aquella batalla, de momento, la de la cafetería le dice: fulano, ¿por qué tú no has pedido? Es que no tengo chavo. Y ella se lo regaló. El otro día hizo lo mismo.
El cuarto día yo le dije, conmigo tú no te montas. Sí, porque hay gente que tienen cara de repollo. Un día llegó y me dijo, Julio, traje hot dog, aquí es el chiste. Yo dije, por fin le voy a coger algo. Tengo refresco y todo ahí frío. Ya pues vamos para allá. Fuimos para el carro. Me comí un hot dog, una pesita fría de verdad. Y me dijo, ¿quieres otro? Y yo, pues claro que quiero otro. Y me comí como 3. Y al final me dijo, me debes 8 pesos. Te digo este chiste para decirte esto, un poquito más serio. Y lo voy a decir en el lenguaje del campo. Esa listería te dura un tiempo. ¿Sabe lo que le pasó? Tristemente lo digo. Perdió su trabajo porque cayó en un vicio de heroína que nadie lo pudo sacar. Cuando tú te detienes, cuando tú te sientas en una silla, comienzas a morirte por dentro sin darte cuenta. Dios no te diseñó para estar sentado y mucho menos para esperar que otros te paren. Dios te dio la capacidad para pararte. Dios te dio la capacidad para hablar. Dios te dio tus manitas y tus pies para trabajar. Dios te dio una mente extraordinaria. No hay computadora de Apple que tenga la capacidad de tu mente. Entonces, ¿por qué tú no puedes levantarte, entrar en movimiento y hacer que la gracia de Dios caiga sobre ti? Pastor, usted vino duro hoy. No, hoy vengo con amor, porque quiero que en este 2022 tú seas testigo de cosas mayores que Dios va a hacer en tu vida. Yo decía esto el viernes allá en la iglesia, los que estaban conmigo lo saben. Hay iglesias que mientras el predicador está predicando, la gente se mete las manos en los bolsillos y cuando el predicador dice, Dios va a sanar tu hijo, la gente trae una ofrenda y la tira al altar. ¡Wow! Y usted ve ese altar lleno de dinero. Yo no lo entiendo, pero esa es su fe, se la respeto. Pero yo me he puesto a ver videos de eso y yo veo al predicador y dice, el que no diezma le está robando a Dios. Y allá se para uno, aleluya, ya yo no voy a robar más. ¡Wow! Y aquí uno dice lo que hay que hacer. Y uno sabe cuando la palabra está cortando y cuando la palabra está bendiciendo. No importa que esté cortando, no importa que esté bendiciendo, Dios está haciendo algo. Póngase de pie porque yo quiero terminar con esto. Cuando tú y yo nos movemos, aún en las aflicciones, Dios trae avivamiento a nuestra vida. Mire lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entiéndase de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. El escritor del libro de los Hechos usa la expresión esparcidos. Y según Vines, hay 2 diferentes palabras en la Biblia, en el antiguo lenguaje griego, para la idea de lo que es algo esparcido. Una tiene la idea de esparcir en el sentido de hacer que algo desaparezca, como el esparcir las cenizas de alguien. La otra tiene la idea de esparcir en el sentido de plantar una semilla para que ésta germine.
Esta es la que usa el escritor de los Hechos. Y dice, la iglesia va a ser esparcida, movimiento. La persecución muchas veces provoca que tú y yo seamos esparcidos. La persecución muchas veces provoca que te salgas de un lugar para moverte a otro, pero no para morirte, no para desaparecer, no para dejar de existir, sino para que te multipliques. En esta mañana, linda iglesia, el llamado es simple. Dios nos quiere en movimiento. Y usted dice, pastor, y los que no pueden caminar tan rápido como usted. Por eso le dije que somos un cuerpo. Aquí todo el mundo va a estar en movimiento. Porque quizás, y uso a la princesa de esta iglesia. Denle un aplauso a la princesa de esta iglesia. ¿Sabe quién es? Nuestra hermana Mary y nuestra hermana Ramonita. Esas son las princesas de esta iglesia. Quizás ellas no pueden ir a los cultos evangelísticos, pero yo estoy seguro que mientras nosotros estamos en el culto evangelístico, ellas están orando. Señor, usa la iglesia allí. Señor, haz milagros, haz prodigios. Están en su casa, pero están en movimiento. Quizás no pueden venir a todos los cultos, pero desde su casa están en movimiento. Quizás usted dice, pastor, no puedo venir a todos los cultos. No te preocupes. La victoria del cristiano no está metido en un templo todos los días. La victoria del cristiano está en su relación con Dios.